Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy, como venimos haciendo con los encuentros anteriores, voy a leerles un poquito sobre clínica de adultos, que es un resumen, que es una materia de tercer año de psicología. Así que espero que les guste y si quieren aprender cómo es un poco la clínica de adultos, qué conceptos tenemos que tener, claves para poder trabajar con un adulto en terapia, te invito a que te quedes y empezamos. El sufrimiento humano como objeto de interés. El sufrimiento humano, en sus distintas formas, ha sido objeto de interés y estudio en múltiples ámbitos de saber humano, tradiciones religiosas, sean monoteístas o no, los escritos de los grandes maestros de la literatura, antropólogos, médicos, artistas y, como no, filósofos. El sufrimiento humano ha estado siempre presente como un motivo de análisis. Los humanos, al ser seres verbales, tenemos una capacidad enorme de sufrir. El lenguaje, queramos o no, nos lleva al sufrimiento. Sufrimos acerca de haber sufrido en el pasado. Sufrimos acerca de lo que podría sufrir uno en el futuro. Sin importar dónde estemos, hay otro lugar que va a ser percibido como mejor. Hay un antes en el que desearíamos regresar o incluso hay un después al que querríamos adelantarnos. Y ahora mismo es perfecto, pero nos vamos a preocupar porque no va a durar. Esto nos lo decía Wilson y Luciano en 2012. Ahora bien, quiero darle algunos datos epistemológicos que hay que tener en cuenta hoy en día. Una de cada 5 personas cumple criterios para algún problema psicopatológico común. Después tenemos una prevalencia de casi, un 29,01% para cualquier trastorno mental a lo largo de la vida. Entre un 10 y un 20% de la población experimenta una ideación suicida a lo largo de su vida. Otros sufrimientos también los pasamos, como pueden ser la tristeza, tradiciones, decepciones, sueños que no se cumplen, contradicciones de la propia vida, como pueden ser a veces las guerras, la pobreza, la discriminación, el estigma cultural, la falta de apoyo social. Hay que saber que las relaciones genéricamente establecidas en nuestra sociedad van a potenciar que sentirse bien siempre va a ser contraproducente o el contrario a sufrir. Sentirse bien va a ser entonces como lo esperable y el sufrimiento como lo extraño, donde va a haber cierta impotencia y cierta incapacidad. Puede haber derivaciones. Entonces, ¿qué hacemos con el sufrimiento? El marco social dominante entonces de nuestra sociedad, como digo, genera este contraste entre sentirse bien y sufrir. Las relaciones establecidas en la sociedad nos llevan a la percepción de que sentirse bien, como digo, es lo esperable y lo esperado, y que el sufrimiento no es esperable o que es algo fuera de lo común y se asocia mucho, como decía, con la impotencia e incapacidad. Esta dicotomía entre sentirse bien y sufrir puede tener ciertas derivaciones significativas en cómo vamos a enfrentar nuestro sufrimiento. También vemos el sentirse bien como la guía genérica de la salud mental. Esto que vemos en tantos posts en Instagram, incluso en podcast o que escuchamos en la calle. O sea, vivimos en un mundo que esparce todo el tiempo este tipo de ideas a modo de supermercado, de razonamientos y recetas para casi todo. O sea, ¿qué me refiero? Que nos venden la felicidad o el sentirse bien. ¿No te suenan frases en libros, podcasts, gente, coach, que dicen cómo ser feliz, cómo evitar el sufrimiento o sufrir menos, cómo tener salud mental, cómo mejorar tu personalidad, controlar la ansiedad y conseguir ser feliz? Signos de tristeza, agobio, preocupación, acá tenés la solución. Esto lo escuchamos en propagandas, lo vemos en videos en YouTube, incluso se vende mucho la autoayuda y todos los bestsellers son de autoayuda porque venden estas ideas. Viví sin pánico, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos relacionarnos con el dolor? ¿O cómo nos relacionamos con el dolor? Por ejemplo, a través de frases como no te preocupes, vas a estar bien. Tenés con qué para estar bien. Vas a salir fortalecido o fortalecida. Podría haber sido peor.
¿Intentaste X cosa? Lo que deberías hacer es, tenés que pensar en positivo, por ejemplo. Y el problema a resolver tiene que ver en muchas ocasiones con un control, una eliminación o una reducción del sufrir, del padecer. Pero ahora vamos un poquito más a un abordaje contextual y las características de los abordajes contextuales. Primero, lo que les voy a decir es que es construido de abajo hacia arriba. O sea, el enfoque contextual se basa en la idea de que la comprensión y la intervención terapéutica deben construirse desde la perspectiva de la persona que busca ayudar. En lugar de imponer un marco teórico rígido, se valora la colaboración y el diálogo con el cliente para desarrollar una comprensión significativa de experiencia y desafíos. Segundo, la evidencia de procesos. En lugar de concentrarse únicamente en la aplicación de técnicas y protocolos, el abordaje contextual se interesa por los procesos que subyacen a los síntomas y las dificultades. Se busca entender cómo las experiencias pasadas, las relaciones interpersonales y el contexto actual contribuyen a la situación del presente del cliente. Tercero, un idioma o varios dialectos. El enfoque contextual reconoce que cada individuo tiene su propia manera de pensar y de expresar su experiencia y comprender ese mundo interno. En lugar de forzar a todos los clientes, consultantes, pacientes, en un mismo marco conceptual, se adaptan las intervenciones y el lenguaje terapéutico para ser coherente con lo que esta persona expresa y entiende de su situación. Después tenemos la comunidad abierta, que significa que se valora la conexión entre el individuo y el entorno social y cultural. Se reconoce que las dinámicas sociales, familiares y culturales juegan un papel importante en la vida y el bienestar de una persona. El terapeuta contextual considera el sistema en el que el cliente está inmerso y cómo puede influir en la experiencia. Y una psicoterapia más adecuada a los desafíos de la condición humana. O sea, el abordaje contextual reconoce que el sufrimiento, las luchas emocionales, las dificultades son parte inherente de la experiencia humana. En lugar de buscar eliminar por completo el dolor, se enfoca en ayudar al cliente a desarrollar habilidades para enfrentar y afrontar de manera efectiva los desafíos que la vida presenta. Y acá van dos frases. La primera es que asumir que la vida incluye tropiezos, caídas, desencantos, preocupaciones, dudas, pensamientos y sentimientos contrapuestos, sensaciones vividas como vacío, confusión, tristeza y alegría, es asumir la vida como un ser humano verbal en un mundo con múltiples matices. Y la otra frase que les voy a traer es que exigir no sufrir o tener que sentirse bien para poder vivir no se ajusta a lo que la vida realmente nos ofrece, en tanto que el malestar psicológico es parte consustancial de la vida y aferrarse a la búsqueda de la evitación del sufrimiento como único objetivo en la vida es una elección que es restrictiva y que al mismo tiempo y paradójicamente puede resultar destructiva. Ahora quiero hablarles un poquito de la terapia de aceptación y compromiso, o ACT. Esto consiste en un enfoque terapéutico que pertenece a la categoría de las terapias de tercera generación. Estas terapias se caracterizan por este énfasis en la aceptación, el diálogo y el contexto funcional, a diferencia de las terapias de primera y segunda generación, que se centran en combatir más bien pensamientos automáticos y en reemplazarlos por otros considerados más adaptativos. El ACT se basa en una filosofía subyacente llamada contextualismo funcional y se apoya en los principios teóricos de la investigación en el lenguaje y cognición humana, específicamente en la teoría de los marcos relacionales. El lenguaje es fundamental en el ACT, ya que es considerado como una actividad simbólica por excelencia. Se entiende que el lenguaje es una forma de comunicación y de vinculación entre las personas, pero también puede generar sufrimientos. El ACT distingue entre el lenguaje positivo y negativo y considera el lenguaje como una herramienta importante para la terapia. Escuchar al paciente va más allá de las palabras que utiliza, permitiendo al terapeuta entender lo que trae a la clínica y lo que está más allá de las expresiones verbales. El ACT o la ACT reconoce que las palabras que usamos no son absolutamente válidas, ya que siempre las expresamos desde nuestra propia construcción histórica y perspectiva personal. Escuchar más allá de las palabras implica comprender desde dónde se posiciona el paciente y cómo su historia influye en la expresión verbal. Los problemas en el ACT
se centran más bien en el propósito, el contexto y cómo se utilizan los procesos terapéuticos. Ahora, volviendo con esta idea del sufrimiento, en el ACT se relaciona con la idea de la fusión cognitiva y la evitación vivencial. La fusión cognitiva se refiere a identificarse con los pensamientos y creencias de uno de manera rígida, como si fueran verdades absolutas, lo que genera un sufrimiento. La evitación vivencial se trata de evitar experiencias emocionales incómodas o dolorosas, lo que también puede conducir al sufrimiento. Estos procesos pueden llevar a la aparición del sufrimiento humano, ya que se relacionan con la forma en que los identificamos con nuestros pensamientos y evitamos ciertas experiencias. Hablemos de la evitación vivencial en la terapia de aceptación y compromiso, o en el ACT. La evitación vivencial se refiere a la tendencia a evitar o resistirse a las experiencias emocionales, pensamientos incómodos, sensaciones físicas desagradables o cualquier otro aspecto de la vivencia interna que pueda generar malestar. En lugar de enfrentar estas experiencias, las personas tienden a evitar o distanciarse de ellas. En la ACT, la evitación vivencial es considerada una estrategia que puede contribuir al sufrimiento humano, ya que puede mantener patrones de malestar emocional y evitar el crecimiento y aprendizaje. En lugar de evitar estas experiencias, el ACT o la ACT, depende cómo le quieran decir, promueve la aceptación y la apertura hacia ellas como parte de un proceso terapéutico. Después hablábamos de la fusión cognitiva en el ACT. La fusión cognitiva es un concepto clave en esta manera de ejercer terapia, que se refiere a la tendencia de las personas a identificarse excesivamente con pensamientos y creencias. ¿Qué significa esto? Que toman sus pensamientos como verdades absolutas y se vuelven fusionados con ellos, se vuelven uno, lo que puede conducir a un mayor sufrimiento emocional. En lugar de los pensamientos, verlos como son, pensamientos, eventos mentales pasajeros, las personas fusionadas con sus pensamientos lo consideran como realidades objetivas. La fusión cognitiva puede limitar la capacidad de una persona para responder de una manera flexible y adaptativa a las situaciones, ya que están atrapadas en patrones rígidos de pensamientos. El ACT busca ayudar a las personas a desvincularse de estos pensamientos y creencias, permitiéndoles tener una mayor distancia y perspectiva sobre ellos. Defusión en la terapia ACT. La defusión es un proceso en la ACT que busca romper la fusión cognitiva, la que recién hablábamos, permitiendo a las personas tomar distancia de sus pensamientos y no identificarse con ellos de manera rígida. Consiste en observar los pensamientos como lo que son, eventos mentales que ocurren en la mente y no necesariamente reflejan la realidad. La difusión implica tomar conciencia de los propios pensamientos en el momento en el que surgen y no apropiarse de ellos, sino más bien contextualizarlos, en lugar de luchar contra los pensamientos negativos o evitarlos. La difusión permite que las personas lo vean como procesos mentales naturales y cambiantes. Aceptación en el ACT. La aceptación en el ACT implica un proceso activo de compromiso con las propias experiencias emocionales, pensamientos y sensaciones, en lugar de evitarlos o suprimirlos. Se trata de permitir que las emociones y pensamientos fluyan sin intentar cambiarlos o controlarlos. La aceptación no significa resignación, sino más bien una apertura a experimentar las diferentes facetas de la experiencia humana. Al aceptar las experiencias internas, se favorece la apertura psicológica, el aprendizaje y la compasión hacia uno mismo. Por ejemplo, en lugar de patologizar todas las emociones negativas, el ACT fomenta la comprensión de su función y significado, lo que permite ubicarlas en el contexto adecuado y responder de una manera más adaptativa. Entonces, ACT, ¿qué significa? Aceptar, comprometerse y tomar iniciativa. Entonces, en el marco del ACT, se reconoce que el proceso terapéutico de modificar el lenguaje y los procesos psicológicos lleva un tiempo y esfuerzo. La ACT se basa en la idea de la adaptación y el cambio en los patrones de pensamiento y comportamiento no son siempre útiles ni saludables. En lugar de centrarse en eliminar o controlar el pensamiento y emociones incómodos, el ACT propone aceptarlos y comprometerse en acciones que estén alineadas con los valores y objetivos personales. Como digo, el ACT o la ACT se basa en tres componentes claves, que era aceptar, como vengo diciendo, implica permitir que los pensamientos y emociones fluyan sin tratar de suprimirlos o evitarlos, o sea, no se trata de resignación, sino de reconocimiento y abrazar esa experiencia humana en la complejidad. Aceptar las experiencias internas permite dejar de luchar contra ellas y disminuir el sufrimiento asociado a esa habitación. Comprometerse. Comprometerse se refiere
a tomar acciones concretas y dirigidas hacia lo que realmente importa en la vida de una persona. A pesar de la presencia de pensamientos negativos o emociones incómodas, el ACT busca que las personas elijan acciones que estén alineadas con sus valores y objetivos personales. Esto implica superar la evitación y la procrastinación para comprometerse en actividades significativas. Tomar iniciativa. La toma de iniciativa implica asumir la responsabilidad de dirigir la propia vida en dirección deseada, en lugar de ser controlados por los pensamientos automáticos o las emociones perturbadoras. Las personas se esfuerzan por ser conscientes y deliberados en sus elecciones. Esto implica actuar con flexibilidad y adaptabilidad, incluso cuando surgen dificultades. Vamos ahora a hablar un poquito de lo que es el proceso psicodiagnóstico. Psicodiagnóstico no. Proceso transdiagnóstico. Ahora sí. El proceso transdiagnóstico se refiere a un enfoque en la psicología y la psiquiatría que busca comprender y abordar los problemas mentales más allá de las categorías diagnósticas tradicionales. En lugar de enfocarse en trastornos específicos, el enfoque transdiagnóstico busca identificar procesos y mecanismos subyacentes que son comunes a varios trastornos mentales. Esto permite desarrollar intervenciones terapéuticas que puedan aplicarse a una variedad de problemas mentales en lugar de abordar cada trastorno por separado. En los últimos tiempos ha habido un aumento de los problemas mentales, lo que ha llevado a un aumento en las consultas relacionadas con la salud mental. Sin embargo, entre 1998 y 2007 se observó una disminución del 50% en las consultas. Esto puede ser una preocupación en términos de acceso a la atención y tratamientos adecuados para las personas que enfrentan problemas de salud mental. En cuanto a las modalidades de tratamiento, se observa aproximadamente que el 30% de las personas reciben una combinación de psicoterapia y psicofármacos. Esto refleja una tendencia hacia los enfoques más integrados que reconocen la importancia tanto de la intervención psicológica como del tratamiento farmacológico en el manejo de problemas mentales. El policonsumo también de psicofármacos se refiere al consumo cotidiano de fármacos, especialmente antidepresivos u otros medicamentos relacionados con la salud mental. Esta tendencia puede ser resultado de varios factores, con la mayor conciencia pública sobre la salud mental, el aumento de diagnóstico de trastornos mentales y la prescripción más frecuente de psicotrópicos. Protocolos basados en síndrome versus transdiagnóstico. Los protocolos basados en síndromes, hay una existencia de enfermedades latentes, se crean síndromes y subsíndromes como guías, o sea, búsqueda de signos y síntomas. Cada síndrome está relacionado a cada problema biopsicosocial con tal técnica, protocolo. Buscamos el tratamiento más efectivo y el clínico puede cumplir los enunciados de los protocolos. Entonces, ¿qué es esto? Los protocolos basados en síndromes son enfoques terapéuticos que se van a centrar más en trastornos específicos o en síndromes clínicos, creando guías detalladas para el diagnóstico y tratamiento de cada uno de ellos. Estos protocolos buscan identificar signos y síntomas específicos que caracterizan cada síndrome y prescriben técnicas y estrategias terapéuticas específicas para abordarlos. El objetivo principal es encontrar el tratamiento más efectivo para cada trastorno. Sin embargo, la salud psíquica no funciona de la misma manera que la salud orgánica, y este enfoque nos va a llevar a problemas como la creación de síndromes y subsíndromes que son innecesarios o incluso llevarnos a un sobrediagnóstico, lo que va a resultar una inflamación de diagnósticos. Esto a su vez puede llevar a la medicalización excesiva de problemas que pueden tener causas multifacéticas y no necesariamente biológicas. Además, la rigidez de los protocolos puede no ser adecuada para la complejidad de la experiencia psicológica y los factores contextuales en personas únicos que tienen distintas vidas complejas y diferentes. Por otro lado, el contraste del enfoque psicodiagnóstico busca superar esta lógica mecánica de la psicoterapia centrada solamente en diagnósticos específicos y síndromes clínicos. Reconoce que las personas no son simplemente un conjunto de signos y síntomas, sino que son seres complejos con experiencias únicas. El enfoque transdiagnóstico busca identificar procesos subyacentes que son comunes a varios trastornos mentales y desarrollar intervenciones terapéuticas que puedan aplicarse a una variedad de problemas psicológicos. Esta perspectiva reconoce
que las personas no pueden ser reducidas a un manual de diagnóstico y que los parámetros clínicos no son equivalentes a los de un laboratorio, o sea, se enfoca en abordar los procesos emocionales, cognitivos y conductuales que subyacen en lugar de simplemente tratar síntomas específicos. Esto implica una comprensión más holística y flexible de la salud mental, reconociendo que los enfoques terapéuticos deben adaptarse a las necesidades individuales de cada persona en lugar de basarse únicamente en diagnósticos estandarizados. Ahora vamos a citar una frase de Hoffman y Barlow que nos dice: nos estamos alejando de manuales relativamente prescriptivos que contienen conjuntos de procedimientos ligeramente diferentes para cada diagnóstico individual y estamos adoptando un enfoque transdiagnóstico unificado que reúne los principales mecanismos de cambio respaldados por la investigación, contenidos en tratamientos efectivos en grandes clases de trastornos y evaluando estas estrategias en ensayos clínicos aleatorios en comparación con el enfoque de diagnóstico único. Este desarrollo es posible gracias a una comprensión más profunda de la naturaleza de la psicopatología y el nuevo reconocimiento del importante papel del temperamento, particularmente en los trastornos emocionales. Cierro la cita. Entonces, volvamos a ampliar esto del transdiagnóstico, que reúne mecanismos de cambio buscando entender de manera más abarcativa y profundamente las psicopatologías, que los modelos y procesos biopsicosociales son transdiagnósticos, que los síntomas son dimensionales, no es binario, no hay dos, no hay síntoma, no hay síntoma. Debemos pensarlo más bien como un continuo para integrar y contextualizar la información clínica, o sea, estamos de la mano con la nueva concepción de salud, y los estados y rasgos psicológicos, patológicos o no, se desarrollan en un continuo. Entonces, ¿cómo metemos esto? Explicado de forma más contundente sería así. El enfoque transdiagnóstico tiene como objetivo comprender las psicopatologías de manera más abarcadora y profunda, reuniendo mecanismos de cambio que pueden aplicarse a diversos trastornos mentales en lugar de centrarse en síndromes específicos. Este enfoque reconoce que muchos procesos subyacentes son comunes a varios trastornos y que los modelos y procesos biopsicosociales son transdiagnósticos, es decir, aplicables a través de diferentes condiciones. Una de las principales características del enfoque transdiagnóstico es considerar los síntomas como dimensionales en lugar de binarios, en lugar de simplemente clasificar si hay o no hay síntomas presentes. Se piensa en términos de un continuo. Esto significa que los síntomas no se ven como algo presente o ausente, sino que se comprenden en un espectro que varía en intensidad, gravedad. Esto permite una mayor integración y contextualización de forma clínica, ya que se consideran los matices y variaciones individuales. Además, el enfoque transdiagnóstico reconoce que los estados y rasgos psicológicos, tanto patológicos o no patológicos, se desarrollan, como digo, en un continuo. ¿Qué implica esto? Que no hay una línea divisoria clara entre lo que se considera normal y lo que se considera patológico. En lugar de categorías rígidas, se comprende que muchas características y experiencias pueden existir en diferentes grados y en diferentes individuos. Esto porque se promueve una visión más flexible y comprensiva de la salud mental, alejándose de la idea de que las personas se ajustan a cajas predefinidas. Entonces, ¿qué son los procesos en los paradigmas transdiagnósticos? En el paradigma transdiagnóstico, los procesos se refieren a los procesos cognitivos y conductuales que subyacen y que favorecen el desarrollo y mantenimiento de la sintomatología en diferentes trastornos mentales. Estos procesos son factores fundamentales en la comprensión de los trastornos psicológicos y se consideran más allá de las etiquetas diagnósticas específicas. En lugar de centrarse únicamente en los síntomas y síndromes, el enfoque transdiagnóstico busca identificar y abordar procesos que subyacen y que son comunes a varios trastornos. En términos terapéuticos, los procesos transdiagnósticos se refieren a estos mecanismos que son dinámicos, progresivos y multiniveles, y estos procesos están orientados hacia objetivos específicos en el tratamiento. En lugar de abordar simplemente los síntomas superficiales, se busca comprender de manera más profunda estas variables que contribuyen a los problemas del paciente. Esta comprensión más profunda sirve de base para planificar el tratamiento de manera personalizada y efectiva. Un enfoque clave entonces en la terapia transdiagnóstica se refiere a los mecanismos que son dinámicos, progresivos y multiniveles. Y además es la consideración de los procesos psicológicos como herramientas funcionales.
O sea, cada proceso va a tener una funcionalidad específica y el objetivo es identificar cómo se han utilizado estos procesos en la vida del paciente. A partir de esta identificación se trabaja para encontrar funciones más útiles y adaptativas para mejorar el bienestar del paciente. Cada paciente entonces tiene ese propio mecanismo de vulnerabilidad y de respuesta que se activa en situaciones específicas y que contribuye a la condición psicopatológica. El enfoque transdiagnóstico entonces reconoce esta individualidad y busca abordar estos procesos en lugar de centrarse exclusivamente en etiquetas diagnósticas. Esto que permite una comprensión más profunda y personalizada de la experiencia del paciente, lo que a su vez guía este enfoque terapéutico. Entonces, ¿cómo se hace una formulación transdiagnóstica? Tenemos la experiencia del paciente, o sea, la presentación de sus problemas y síntomas. Realizamos una evaluación utilizando instrumentos de evaluación, hipótesis de diagnóstico, observaciones, ejemplos específicos de su problema y viendo sus mecanismos. Después desarrollamos hipótesis, donde vemos marcadamente los círculos viciosos. Hay una formulación transdiagnóstica que consiste en explicar los problemas del paciente en contexto de esos mecanismos, identificar factores que podrían empeorar los problemas o dificultar el tratamiento y identificar fortalezas y recursos del paciente. Después hay un desarrollo de objetivos del tratamiento, donde identificamos el objetivo global, identificamos mecanismos de cambio, como la meta, definimos cómo se van a medir los cambios, evaluamos la preparación del paciente para el cambio y priorizamos los objetivos. Luego seleccionamos intervenciones, o sea, mecanismos globales con un objetivo global, y consideramos la utilidad funcional de cada intervención. Obviamente, acá incorporamos creatividad. Y monitoreamos. ¿Qué es el monitoreo? De la efectividad de esas intervenciones, mecanismos de cambios y el objetivo global de la técnica, qué tan efectivos son, vamos monitoreando eso y ajustamos la formulación y el plan de tratamiento según sea necesario. Y ahí, cuando esté todo rodando, este bagaje de proceso tras diagnóstico, finalizamos cuando sea necesario. Ahora bien, quiero decirles unas cosas más y vamos a terminarlo y dividirlo en varios episodios porque es largo. El marco de referencia, un concepto clave, ¿qué es? Se refiere a la perspectiva única y personal desde la cual cada individuo percibe, interpreta y comprende su mundo. Es el conjunto de creencias, valores y experiencias pasadas y formas de ver la realidad que influyen en la manera en que una persona interpreta eventos, responde a situaciones y toma decisiones. Cada persona tiene su propio marco de referencia, lo que significa que dos personas pueden interpretar la misma situación de manera diferente. Después tenemos lo que se llaman soluciones de cambios de primer y segundo orden. La solución de cambio de primer orden, ¿qué es? Es un intento más o menos efectivo de lo que percibimos como problema para alejarnos del dolor o sufrimiento. El terapeuta entra cuando esta solución de cambio de primer orden comienza a afectar la vida del consultante, cuando ya no está funcionando bien y genera un padecer. Y la solución de cambio de segundo orden, ¿qué es? Son soluciones buscadas en terapia a través de las intervenciones. Son contraintuitivas o paradojales para el marco de referencia de aquel consultante. Se buscan soluciones más útiles y productivas. ¿Qué es el círculo vicioso? Es repetir lo que les fue funcional en un momento de la vida. Se repite como un aprendizaje sin ningún cambio y en distintos contextos. O sea, el círculo vicioso se refiere a cierto patrón repetitivo en el que una persona sigue repitiendo comportamientos, pensamientos o emociones que en algún momento de su vida fueron funcionales o adaptativos, pero que ahora se repiten en diferentes contextos y sin generar cambios positivos. Estos círculos viciosos pueden mantener problemas o patrones disfuncionales en la vida de una persona, ya que lo que alguna vez fue una solución útil se convierte en una rutina sin evolucionar o adaptarse a las nuevas situaciones. O sea, no debemos caer en el error de tratar de transferir nuestro marco de referencia tampoco al consultante. Vamos a hablar ahora de los mecanismos de vulnerabilidad. Los mecanismos de vulnerabilidad son patrones o características individuales que predisponen a una persona a experimentar ciertos estados emocionales o patrones de pensamiento. Estos mecanismos de vulnerabilidad no son necesariamente o no causan necesariamente los problemas psicológicos, pero pueden aumentar la probabilidad de que una persona desarrolle ciertas dificultades en respuesta a ciertos factores desencadenantes. Y después tenemos los famosos mecanismos de respuesta.
que se refieren a los intentos que hace una persona para evitar o lidiar con esos estados emocionales o situaciones displacenteras. Estos son patrones de respuesta que se activan en respuesta a los mecanismos de vulnerabilidad y pueden ser comportamientos, pensamientos o emociones que la persona utiliza como estrategias para manejar el malestar. El aprendizaje temprano de los mecanismos psicológicos va a configurar esta predisposición de una persona a construir un contexto particular en su vida. Esto significa que las experiencias y aprendizajes tempranos en la vida de una persona influyen en cómo interpreta y responde a situaciones en el presente. Estos patrones de aprendizaje pueden afectar la forma en que se relaciona una persona con los demás, cómo maneja las emociones y cómo interpreta el mundo alrededor. Para ir cerrando con esto, el paradigma transdiagnóstico, los mecanismos de respuestas y vulnerabilidad toman significación distinta en comparación con enfoques más tradicionales. En lugar de centrarse en síntomas específicos o categorías diagnósticas, como digo, el enfoque transdiagnóstico busca comprender procesos subyacentes que contribuyen al desarrollo y mantenimiento de problemas psicológicos en general, por lo que esto nos permite una comprensión profunda de factores comunes que atraviesan diferentes trastornos y síntomas. Algunos mecanismos de respuestas pueden representar síntomas reconocibles, como las compulsiones en el caso del trastorno obsesivo-compulsivo o las opresiones en los trastornos de ansiedad. Estos comportamientos son formas específicas en las que las personas responden a su malestar emocional o a ciertas situaciones. Y el enfoque transdiagnóstico busca comprender la función y el propósito subyacente de estos comportamientos en lugar de centrarse únicamente en la manifestación superficial. El modelo transdiagnóstico entonces permite al terapeuta identificar los mecanismos activos en un paciente y utilizar esta comprensión para realizar intervenciones más centradas en el cliente, al dirigirse a los procesos subyacentes en lugar de simplemente a los síntomas superficiales. El terapeuta puede adoptar las intervenciones de manera más efectiva para abordar las necesidades individuales del paciente y promover cambios duraderos en su funcionamiento psicológico. Hasta acá la primera parte del resumen. Los próximos encuentros vamos a ir con las distintas. Así que nos vemos en el próximo encuentro.